Había manejado durante horas por una carretera desierta y el cansancio comenzaba a jugarme malas pasadas. Fue un alivio encontrar una gasolinera solitaria iluminada a la distancia, aunque la sensación de aislamiento que la rodeaba no era menos inquietante. Aparqué junto al único surtidor en funcionamiento y bajé del coche. La noche era gélida y el zumbido de las luces fluorescentes parecía el único sonido vivo. Dentro de la tienda, una campanilla sonó al abrir la puerta. Detrás del mostrador, un hombre de mediana edad, con un delantal sucio, levantó la vista y me dedicó una sonrisa amplia, aunque algo forzada. ¿Lleno?, preguntó mientras me observaba con ojos demasiado atentos. Intenté no darle importancia, pero su mirada parecía escrutar más allá de lo normal. Contesté con un sí breve y busqué mi billetera, sintiendo que el ambiente cargado no era solo cosa mía. Había algo raro en su tono, un interés que no podía catalogar como mera cortesía. Mientras el hombre programaba el surtidor desde el interior de la tienda, sus ojos no se apartaban de mí. Sentí el peso de su mirada incluso después de salir al frío nocturno para llenar el tanque. A través del vidrio lo vi de pie junto al mostrador, quieto, como si estuviera analizando cada uno de mis movimientos. Traté de ignorarlo y concentrarme en terminar rápido, pero entonces escuché el crujido de la puerta al abrirse. El hombre salió al exterior y se acercó, frotándose las manos como si buscara una excusa para acompañarme. ¿Viaje largo?, preguntó casual, pero su tono tenía un filo extraño que me tensó. Respondí vagamente, sin mirarlo, y él soltó una risa baja. A esta hora pocos pasan por aquí, añadió, dando un paso más cerca. Algo en su postura y la forma en que esperaba mi reacción me hizo sentir observado, como si estuviera probando mis límites. Quise terminar lo antes posible, pero su presencia parecía anclarme en el lugar. Mientras cerraba el tanque y me dirigía al coche, noté que el hombre no se movía de donde estaba, mirándome con esa misma expresión impenetrable. Me giré hacia él con una sonrisa tensa, tratando de cerrar el incómodo encuentro, pero antes de que pudiera abrir la puerta del auto, habló de nuevo. ¿Seguro que está tomando la ruta correcta?, preguntó, inclinando ligeramente la cabeza. Esa pregunta me desconcertó. No recordaba haber mencionado mi destino. ¿Por qué lo preguntas?, respondí con cautela. Nada más curioso. Es fácil perderse en estos caminos, dijo, al tiempo que señalaba hacia la carretera con un gesto lento, como si conociera algo que yo no. Intenté no darle importancia y subí al auto, pero cuando revisé mi teléfono para activar el GPS, vi que la señal estaba completamente perdida. Me inquietó más de lo que quise admitir. Giré la llave, y mientras el motor cobraba vida, noté que el hombre seguía ahí, parado junto al surtidor, mirándome fijamente. Su postura había cambiado, los brazos cruzados y un pie ligeramente adelantado, como si estuviera esperando algo. El reflejo de su rostro en el parabrisas me hacía sentir que ya no solo me observaba, sino que estaba evaluando mi reacción. Encendí las luces y aceleré, decidido a dejar atrás aquella gasolinera y al hombre que seguía inmóvil junto al surtidor. Pero al avanzar unos metros, algo me hizo frenar de golpe. En medio de la carretera, apenas iluminada por los faros, había un objeto que no reconocí al principio. Cuando ajusté la vista, vi que era un cono de tráfico, como los que usan para bloquear caminos. Parecía nuevo, fuera de lugar en ese tramo desolado. Miré por el retrovisor y me estremecí al ver que el hombre ya no estaba junto a la gasolinera. Giré rápidamente la cabeza hacia atrás, pero todo lo que vi fue oscuridad.
Decidí rodear el cono, pero al mover el volante, algo golpeó el lateral del coche. Mi cuerpo se tensó y antes de reaccionar, escuché un golpeteo en la ventana del copiloto. Allí estaba el hombre, su rostro iluminado por los faros, inexplicablemente a mi lado. Su expresión había perdido la aparente cordialidad y ahora mostraba una mezcla de furia y satisfacción. ¿Estás seguro de querer seguir por aquí?, dijo, casi susurrando, mientras su mano golpeaba el vidrio con un ritmo lento y deliberado. Mi mente corría buscando opciones, pero la forma en que me bloqueaba el paso me hacía sentir atrapado, como si no hubiera escapatoria. Sin pensarlo, pisé el acelerador. El coche rugió al avanzar y logré esquivar al hombre, dejando el cono tirado detrás de mí. El retrovisor mostró su figura iluminada por las luces traseras, pero no intentó seguirme. Apenas me alejé, mi corazón seguía martilleando. Sin embargo, la carretera parecía más estrecha de lo que recordaba, como si el mundo a mi alrededor se estuviera encogiendo. El camino serpenteaba sin un final claro, y los faros del coche apenas lograban perforar la oscuridad. Fue entonces cuando noté algo en el asiento trasero por el rabillo del ojo, un movimiento o una sombra. No estaba solo. Miré rápidamente al retrovisor interior y allí lo vi, en el asiento trasero, el rostro del hombre, con una sonrisa tranquila que helaba la sangre. Antes de que pudiera reaccionar, sentí sus manos en mi hombro, firmes y heladas. Solté el volante y el coche perdió el control, derrapando hacia la cuneta. Todo sucedió en un segundo. El chirrido de los neumáticos, el golpe contra un árbol y luego silencio. Mis ojos apenas distinguían las sombras mientras el mundo se volvía negro, pero juraría que su voz, calmada y peligrosa, fue lo último que escuché. Te lo advertí. Antes de continuar, bienvenidos a Leyendas Paranormales. Aquí exploramos los relatos más inquietantes, misterios sobrenaturales y experiencias que desafiaban la lógica. Si te apasionan las historias que ponen los pelos de punta, este es tu lugar. No olvides suscribirte para no perderte ningún video y darle me gusta si disfrutas del contenido. Adéntrate con nosotros. Continuemos con el video. Llevaba 2 horas manejando rumbo al norte, intentando adelantar kilómetros antes de que el sueño me alcanzara. La carretera estaba vacía, un tramo solitario con apenas un par de luces intermitentes de los postes a los lados. Mi nombre es Héctor, y mi rutina como vendedor independiente me tenía acostumbrado a largos trayectos nocturnos. Esa noche me había retrasado entregando un pedido y aunque sabía que era mejor buscar un lugar para descansar, decidí continuar. Mi pequeño sedán, un coche confiable pero gastado, rugía levemente mientras me mantenía firme en el carril derecho. Todo estaba en calma hasta que lo vi. Apareció en el retrovisor como un par de luces brillantes que crecían rápidamente. Un tráiler enorme, sus faros apuntando como si quisieran perforar la oscuridad. Se acercó demasiado, tanto que su figura imponente ocupaba todo mi espejo. Pensé que el conductor estaba apurado, así que señalé para cambiarme al carril izquierdo, pero justo cuando lo intenté, el camión aceleró, bloqueando mi paso. Mi corazón dio un vuelco. Toqué el claxon brevemente, esperando que el conductor se alejara, pero el tráiler permaneció pegado detrás de mí, como si me estuviera empujando a propósito. Intenté mantener la calma y reducir la velocidad, pensando que el camionero simplemente quería rebasarme. Pero cuando aminoré, el tráiler hizo lo mismo, manteniéndose peligrosamente cerca. Las luces altas bañaban el interior de mi auto
y su motor rugía como si me advirtiera que no intentara nada. Decidí acelerar y alejarme, pero el tráiler me siguió, pegándose aún más. Comenzó a hacer algo que me heló la sangre. Movía su enorme vehículo hacia los lados, ocupando ambos carriles, impidiéndome cualquier intento de escape. Mi mente corría buscando una salida, pero la carretera se extendía solitaria y recta, sin señales de vida ni intersecciones. De pronto, el tráiler comenzó a alternar las luces, apagándolas y encendiéndolas en un patrón que parecía deliberado, como si intentara intimidarme o comunicarse. Mi corazón latía con fuerza. Estaba claro que esto no era un simple caso de un conductor agresivo. Algo más estaba pasando. Vi un cartel indicando un desvío hacia una carretera secundaria más adelante. Podría tomarla para despistar al tráiler, aunque no estaba seguro de dónde llevaría. ¿Era eso o quedarme atrapado en un juego que parecía cada vez más peligroso? Decidí arriesgarme. Activé la direccional y tomé el desvío sin dudarlo. El camino se estrechaba y la iluminación era casi inexistente, apenas un túnel de asfalto rodeado de sombras densas. Miré por el retrovisor con la esperanza de haber perdido al tráiler, pero mis esperanzas se desvanecieron cuando vi sus luces girar detrás de mí. Seguía ahí. Aceleré tanto como el motor de mi pequeño sedán lo permitía, aunque el miedo de perder el control en una curva me obligaba a contenerme. Mis manos estaban sudorosas, aferradas al volante, y cada metro que avanzaba me hacía sentir más atrapado. No había señal de celular, y los únicos sonidos eran el eco de mis llantas y el rugido del tráiler persiguiéndome. El camino se tornó más sinuoso, y con cada curva, las luces del tráiler parecían más cercanas, como si el conductor estuviera disfrutando del juego. Intenté recordar algún detalle del mapa, pero no tenía idea de a dónde llevaba este tramo. Entonces, sucedió algo que me hizo perder el aliento. Las luces del tráiler desaparecieron de pronto. Por un segundo sentí alivio, pero ese instante se convirtió en un terror sofocante cuando escuché el rugido del motor viniendo de un lado, fuera del camino. Giré la cabeza justo a tiempo para ver cómo el tráiler emergía de entre los árboles, cortándome el paso con una maniobra imposible. Tuve que frenar de golpe y mi coche se deslizó en el pavimento húmedo, quedando atravesado en el camino. El coche quedó inmóvil, atravesado en medio de la carretera. Apenas tuve tiempo de reaccionar cuando el tráiler se detuvo a pocos metros, iluminándome con sus faros. El motor rugía como una amenaza viva, y a través del parabrisas distinguí la silueta del conductor, inmóvil tras el volante. Su figura parecía contemplarme, y aunque no podía ver su rostro, sentí su mirada clavada en mí como un cazador que observa a su presa. Mi mente iba a 1000 por hora. Si intentaba moverme, me alcanzaría antes de que pudiera tomar ventaja. Si me quedaba quieto, estaba completamente a su merced. El sonido de su motor se intensificó, como si estuviera calculando su siguiente movimiento. Entonces, el tráiler empezó a avanzar lentamente, reduciendo la distancia entre nosotros. Con un movimiento desesperado, abrí la puerta del coche y salí corriendo hacia el bosque que bordeaba la carretera. La oscuridad me envolvió de inmediato y los latidos de mi corazón eran lo único que podía oír, más fuertes que las ramas que crujían bajo mis pies. No me atreví a mirar atrás, pero el sonido de la puerta del tráiler abriéndose y el eco de pasos pesados detrás de mí me dejaron claro que ahora el juego era completamente personal. Corrí sin rumbo entre los árboles,
cada paso torpe en la penumbra, alimentando mi desesperación. A lo lejos, seguía escuchando los pasos pesados, firmes y deliberados, del conductor del tráiler. Mi mente buscaba frenéticamente una salida, algo que pudiera usar para escapar. Entonces, mi mano rozó algo metálico, una llave inglesa que debía haber caído de mi coche durante el derrape. La agarré sin pensar, aferrándome a ella como mi única arma. Detuve mi carrera, escondiéndome detrás de un árbol, controlando mi respiración mientras los pasos se acercaban. El hombre no podía verme, pero sus movimientos eran seguros, como si supiera exactamente dónde estaba. Esperé el momento adecuado, sintiendo cómo mis músculos se tensaban. Cuando la silueta pasó frente a mí, me lancé con todo el peso de mi cuerpo. Mi golpe aterrizó directo en su rodilla y el hombre cayó con un grito ronco al suelo. No esperé para ver su rostro ni escuchar sus amenazas. Golpeé de nuevo, esta vez en su brazo, quitándole cualquier ventaja. Me levanté y corrí hacia su tráiler. Era mi única oportunidad de huir. Al subir al gigantesco vehículo, giré la llave que aún estaba en el encendido. Los faros se iluminaron y aceleré hacia adelante, dejando al hombre detrás, tendido en el suelo. Por primera vez esa noche, yo tenía el control. Me llamo Julián, y esa noche simplemente intentaba llegar a casa después de un viaje agotador. La carretera estaba vacía, solo el sonido de los neumáticos rompiendo el silencio de la madrugada me acompañaba. Había decidido tomar una ruta secundaria para ahorrar tiempo, un camino viejo que serpenteaba entre colinas y árboles que parecían cerrarse sobre el asfalto. Iba perdido en mis pensamientos cuando, a lo lejos, vi algo que me hizo reducir la velocidad. Una figura femenina, parada junto al borde de la carretera, haciendo señas con ambas manos. Me detuve frente a ella, bajando la ventana con cautela. Parecía joven, tal vez 30 años, con el cabello revuelto y una chaqueta ligera que no correspondía al frío de la noche. ¿Todo bien?, pregunté, notando que sus ojos parecían agitados, como si hubiera estado llorando o huyendo de algo. Mi coche se descompuso más adelante. No pasa nadie por aquí, dijo, su voz temblando ligeramente. Miré a mi alrededor y vi nada más que oscuridad. Dudé un momento, pero finalmente accedí a subirla. Apenas cerró la puerta, el ambiente en el auto se sintió diferente, cargado, como si la presencia de aquella mujer alterara algo que no podía explicar. Conduje en silencio durante los primeros minutos, intentando sacudir la incomodidad que se había instalado en el ambiente. La mujer, sentada erguida en el asiento del copiloto, miraba fijamente por la ventana. Intenté romper la tensión con una pregunta casual. ¿Dónde necesitas que te deje? En el pueblo más cercano. Cualquier lugar está bien, respondió sin apartar la vista. Su tono era distante, pero lo que realmente me puso nervioso fue que comenzó a observarme de reojo, como si estuviera evaluándome. ¿Vives por aquí?, preguntó de repente, sin previo aviso. Su voz sonaba más firme ahora, como si la situación estuviera invirtiéndose poco a poco. Le respondí con un simple «No, solo estoy de paso», pero eso no pareció detenerla. «¿Viajaste solo?», insistió, mirándome directamente esta vez. El tono era demasiado personal, demasiado invasivo para alguien que supuestamente necesitaba ayuda. Sentí un nudo formarse en mi estómago. Hice un esfuerzo por no mostrar mi incomodidad,
pero mi mente empezó a trabajar en posibles explicaciones. Tal vez está asustada y quiere saber si soy de fiar, pensé. Sin embargo, el aire se volvía más denso con cada segundo y la forma en que sus preguntas parecían desconectar con sus gestos me hacía sentir que algo no cuadraba. Mi incomodidad crecía a medida que avanzábamos por la carretera. No había señal en mi celular y las luces del tablero marcaban un nivel bajo de combustible, algo que no había notado antes de recogerla. Intenté concentrarme en la carretera, pero sus preguntas no cesaban. ¿Tienes familia?, preguntó, con una calma inquietante. Fingí no escucharla y encendí la radio para romper el silencio. Ella giró el rostro lentamente hacia mí, su expresión ahora más seria. ¿Por qué no respondes?, insistió, casi susurrando. Algo en su tono heló mi espalda. Me vi obligado a contestar. Sí, una esposa y 2 hijos. Están en casa esperándome. Mentí. La verdad era que estaba solo, pero no quería que lo supiera. Ella dejó escapar una pequeña risa, como si mi respuesta hubiera sido un chiste privado que solo ella entendía. Mi pie se movió nervioso en el acelerador y mis manos sudaban al volante. Al girar una curva, vi un camino de terracería que se desviaba hacia la derecha sin señales ni luces. «Toma ese camino, es más rápido», dijo, señalándolo. Mi mente gritaba que algo estaba mal. «No creo que sea buena idea. Voy bien por aquí», respondí, firme. Ella se cruzó de brazos, dejando escapar un suspiro frustrado. No dijo nada más, pero podía sentir su mirada fija en mí, como si estuviera esperando a que cometiera algún error. El silencio en el auto se volvió insoportable. La mujer ya no hacía preguntas, pero su presencia era tan sofocante que apenas podía concentrarme en la carretera. Aceleré un poco, decidido a llegar al siguiente pueblo lo antes posible. Fue entonces cuando noté su mano, deslizando algo del bolsillo de su chaqueta, un pequeño cuchillo de hoja plegable. «Detente aquí», ordenó, su voz ahora fría y autoritaria. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Miré de reojo el cuchillo mientras mis manos seguían firmes en el volante. «No puedo parar aquí, es peligroso», respondí, intentando mantener la calma. Pero ella sonrió, una sonrisa que no tenía nada de amabilidad. El auto se tambaleó ligeramente al pasar sobre un bache y aproveché el movimiento para frenar de golpe, lanzando su cuerpo hacia adelante contra el tablero. Sin perder tiempo, abrí mi puerta y salí corriendo hacia la oscuridad. Detrás de mí, escuché un grito de furia, seguido del sonido de la puerta del copiloto abriéndose. No me detuve a mirar. Corrí hacia los árboles que bordeaban la carretera, buscando refugio entre las sombras. Mientras me adentraba en el bosque, pude oír sus pasos rápidos siguiéndome. El cuchillo brillaba bajo la luz de los faros del auto y su voz resonaba entre los árboles. «No puedes escapar, ya es tarde para eso». Corrí tan rápido como mis piernas lo permitieron, esquivando ramas y raíces que parecían aferrarse a mis pies. Mi respiración era un jadeo constante, pero no me atrevía a detenerme. Los pasos de la mujer se acercaban cada vez más, y su voz resonaba entre los árboles. «Sé que estás cerca», gritó, su tono cargado de una mezcla de burla y furia. Tropecé y caí de bruces al suelo, golpeándome el rostro contra la tierra húmeda. Mientras intentaba levantarme, la luz de una linterna iluminó brevemente mi posición. Congelado, me quedé en silencio, esperando que pasara de largo. Pero entonces, su sombra apareció al borde de mi visión.
Sentí un golpe repentino en la pierna, como si algo afilado me rozara, y un dolor intenso se extendió por mi cuerpo. Intenté girar para defenderme, pero ya era demasiado tarde. Su figura se cernía sobre mí, y aunque mi mente quería luchar, mi cuerpo no respondía. El sonido de mi propia respiración se mezclaba con el crujido de las hojas bajo sus pies. «Debiste haber tomado el camino que te dije», susurró con una tranquilidad aterradora. Todo a mi alrededor comenzó a volverse borroso, como si la oscuridad del bosque se cerrara poco a poco sobre mí. El último sonido que escuché fue su risa, suave y fría, antes de que todo quedara en completo silencio. «Soy Diego, y esa noche manejaba junto a mi esposa Laura por una carretera secundaria en las afueras de Querétaro. Habíamos salido tarde de casa de unos amigos y decidimos tomar esa ruta para evitar el tráfico, aunque no era la más transitada ni la mejor iluminada. La conversación fluía tranquilamente en el auto mientras el paisaje oscuro se extendía a nuestro alrededor, interrumpido solo por los faros que iluminaban el asfalto y los bordes llenos de hierba seca. Nos sentíamos relajados, aunque el ambiente, con su silencio absoluto, tenía algo extraño, casi asfixiante. De repente, los faros iluminaron una barricada improvisada que bloqueaba el camino. Eran ramas gruesas cruzadas con precisión, y entre ellas habían colocado señales viejas y maltrechas, como si alguien hubiera querido advertirnos, o peor aún, detenernos. Frené instintivamente y Laura me miró con preocupación. «¿Qué es eso?», preguntó, inclinándose para ver mejor. No parecía un accidente natural. Las ramas estaban demasiado ordenadas, como si alguien las hubiera colocado a propósito. La incomodidad empezó a instalarse. Miré por el retrovisor, pero no había más que oscuridad detrás de nosotros. «Tal vez podemos moverlas», dije, aunque una sensación en el pecho me decía que algo estaba mal. Bajé del auto para inspeccionar la barricada, mientras Laura se quedó dentro, observando con el ceño fruncido. Al acercarme, noté que las ramas estaban entrelazadas con un cuidado inquietante, como si alguien hubiera dedicado tiempo a asegurarse de que no fuera fácil moverlas. Había huellas en la tierra alrededor, pisadas recientes que se dirigían hacia los arbustos al costado del camino. Un frío inexplicable me recorrió al darme cuenta de que no estábamos solos. Miré hacia los lados, pero la carretera estaba silenciosa y oscura. La única luz venía de los faros de nuestro auto, que apenas lograban atravesar la negrura del paisaje. Regresé al coche e intenté tranquilizar a Laura. «Voy a intentar moverlas», dije, aunque mi propia voz sonaba insegura. Mientras empujaba las ramas, sentí que el aire a mi alrededor cambiaba, como si alguien estuviera observándonos. De pronto, un ruido seco resonó entre los árboles, como si una rama se hubiera partido bajo el peso de algo o alguien. Laura bajó la ventana con cautela. «¿Escuchaste eso?», preguntó en un susurro. Asentí, incapaz de hablar. Mis manos estaban sudorosas, y por primera vez me di cuenta de que nuestro auto estaba completamente solo en un tramo donde no deberían haberse acumulado tantas ramas sin razón. Las ramas finalmente cedieron lo suficiente para permitir el paso del coche. Subí rápidamente, intentando disimular mi nerviosismo. «Vamos, no tardemos aquí», dije, tratando de sonar firme, aunque mi respiración era agitada. Laura asintió en silencio, su mirada fija en la oscuridad frente a nosotros. Aceleré y cruzamos lentamente, el auto sacudiéndose al pasar sobre los restos de la barricada.
pero apenas habíamos avanzado unos metros cuando noté luces a lo lejos, justo detrás de nosotros. Era un par de faros que habían aparecido de la nada y que ahora nos seguían con una velocidad inquietante. Laura tomó mi brazo, sus dedos tensos. «Diego, acelera», dijo, casi rogando. Apreté el pedal, pero la carretera era estrecha y sinuosa, y el auto que nos seguía parecía ganar terreno con facilidad. Cada vez que intentaba mirar por el retrovisor, los faros se acercaban más, iluminando el interior del coche como si quisieran cegarnos. Intenté buscar mi teléfono para llamar a emergencias, pero la señal estaba completamente muerta. «No puede ser», murmuré, mientras el aire en el coche se hacía cada vez más pesado. La sensación de que algo inevitable se aproximaba era casi insoportable. El auto detrás de nosotros encendió las luces altas, bañando el interior del coche con un brillo que hacía imposible ver con claridad. Intenté mantener el control del volante mientras aceleraba, pero una curva cerrada me obligó a reducir la velocidad. Fue en ese instante cuando escuché un impacto sordo en la parte trasera. Nos habían golpeado. Laura gritó, aferrándose al tablero, y yo luché por mantener el auto en la carretera. Los faros del otro vehículo eran un recordatorio constante de que no teníamos escapatoria. De repente, se movió hacia un lado, intentando rebasarnos, pero en lugar de seguir adelante, se colocó a la par. A través de las ventanas oscuras, no pude distinguir a nadie al volante, pero estaba claro que querían que nos detuviéramos. Un segundo impacto, esta vez más fuerte, hizo que el auto derrapara hacia un costado de la carretera. Salimos de la vía, deteniéndonos bruscamente en un espacio cubierto de hierba seca y piedras. Antes de que pudiera reaccionar, las luces del auto detrás de nosotros se apagaron de golpe, sumiéndonos en una oscuridad aterradora. «Diego, ¿qué hacemos?», Laura susurró, su voz quebrada por el miedo. Apenas pude responder cuando vi movimientos en los bordes de la luz tenue de los faros delanteros. Sombras humanas emergían de entre los árboles, rodeándonos lenta y deliberadamente. El sonido de pasos crujientes en la maleza se mezclaba con un silencio espeso. Todo dentro de mí gritaba que nos estaban cazando. Mi primer instinto fue salir del auto y enfrentar lo que venía, pero Laura me detuvo con un gesto frenético. «No salgas, quédate aquí», dijo, con lágrimas rodando por su rostro. Miré a nuestro alrededor, buscando una salida. Las sombras ahora eran figuras claras, avanzando con pasos firmes. Algunos llevaban linternas que parpadeaban como si fueran parte de un ritual intimidante, mientras otros sostenían objetos que no pude distinguir. Cerré las puertas con el seguro y le dije a Laura que se agachara. Apreté el volante, deseando que se fueran, que esto no fuera lo que parecía ser. Pero entonces, uno de ellos golpeó el cristal con algo contundente, haciendo que Laura gritara. «¡Salgan del auto!», gritó una voz masculina desde afuera, grave y autoritaria. De repente, los golpes cesaron. Las linternas se apagaron y el lugar quedó en completo silencio, salvo por nuestras respiraciones entrecortadas. Miré a Laura, que parecía paralizada, y le hice un gesto para que no se moviera. Esperamos un minuto, tal vez dos, hasta que el ambiente pareció calmarse. Creí que se habían ido, que algo los había hecho desistir. «Creo que se fueron», susurré, aunque mi voz temblaba. Bajé un poco la ventana para escuchar mejor, pero no hubo respuesta, solo el viento moviendo las ramas.
Cuando al fin creí que estábamos a salvo, una linterna se encendió de nuevo, esta vez a centímetros del vidrio de mi lado, iluminando un rostro que nunca olvidaré. Una sonrisa amplia, retorcida, como si acabara de ganar un juego que yo ni siquiera sabía que estaba jugando. Me llamo Martín, y esa noche volvía a casa después de un viaje de trabajo que se había alargado más de lo previsto. Eran cerca de las 11 cuando mi auto comenzó a fallar en una carretera secundaria rodeada de cerros y árboles. Al principio pensé que era un problema menor. El motor se jaloneaba, pero seguía avanzando. Sin embargo, unos minutos después, se apagó por completo. Intenté arrancarlo varias veces, pero el motor no respondía. Bajé del coche, rodeado de una oscuridad opresiva, con el eco de los insectos como único sonido. No había señal en mi celular, ni luces en el horizonte. Mientras evaluaba qué hacer, escuché el sonido de un motor acercándose. Un viejo pick-up apareció en el camino, sus faros iluminándome brevemente antes de detenerse a unos metros. Un hombre bajó del vehículo, vestido con un overol desgastado y cargando una caja de herramientas. «Buenas noches. ¿Necesita ayuda?», preguntó con una voz grave, pero educada. Su presencia fue un alivio momentáneo, aunque algo en su apariencia, quizá lo casual de su llegada en un lugar tan remoto, me hizo desconfiar. Aún así, asentí. «Sí, parece que el motor no enciende», dije. Él se acercó despacio, sus pasos pesados resonando en el pavimento vacío. El hombre se inclinó sobre el capó, abriéndolo con facilidad. La luz de su linterna iluminaba el motor mientras él revisaba con movimientos metódicos. «Parece algo sencillo. Con unas conexiones rápidas, debería encender de nuevo», dijo, sin mirarme. Había algo inquietante en su calma, en la manera en que parecía completamente cómodo en esa oscuridad. Intenté conversar para aliviar la tensión. «¿Trabaja por aquí?», pregunté. «Algo así. Conozco bien estas rutas. Siempre hay alguien que necesita una mano», respondió, sin dar más detalles. A medida que avanzaba, noté que sus herramientas eran antiguas, desgastadas, pero funcionaban a la perfección. Parecía estar haciendo progreso, pero algo llamó mi atención. Su pick-up seguía encendida, el motor rugiendo suavemente, como si estuviera listo para irse en cualquier momento. Entonces, vi algo que me hizo dudar. En la parte trasera del pick-up, entre lonas viejas, se asomaba lo que parecían ser manchas oscuras, secas y sospechosas. Cuando quise preguntarle algo más, él levantó la vista por primera vez. «¿Le parece raro que llegara tan rápido?», dijo con una media sonrisa, como si hubiera leído mis pensamientos. Mi estómago se tensó con esa última pregunta. Intenté reír para restarle importancia, pero mis palabras salieron torpes. «Bueno, no todos los días aparece un mecánico en el momento justo, ¿verdad?», dije, tratando de sonar casual. Él no respondió de inmediato, solo siguió trabajando mientras yo sentía que el aire alrededor se volvía más denso. Decidí dar unos pasos hacia mi puerta para buscar el celular en el auto, pero al sacarlo, la pantalla solo mostraba el mensaje habitual de «sin servicio». Sin posibilidad de llamar a nadie, comencé a sentirme más expuesto de lo que quería admitir. Mientras revisaba, escuché el sonido del cofre cerrándose de golpe. Me giré rápidamente y vi al hombre limpiándose las manos en un trapo grasiento. «Ya está listo, pero vamos a probarlo primero. Siempre hay sorpresas con estos carros viejos», dijo,
mirándome por un momento más largo de lo necesario. Al subir al asiento del conductor y girar la llave, noté que el motor encendía, pero algo en el sonido era extraño, como si rugiera más fuerte de lo normal. «Funciona, pero ¿qué le hizo?», pregunté. Él sonrió y dio un paso más cerca de mi puerta abierta. «No se preocupe, puedo ajustarlo mientras avanzamos. ¿Le importa si manejo yo un tramo? Así aseguro que todo esté en orden», dijo, con una calma que me puso los nervios de punta. Negué con la cabeza, tratando de mantener la calma. «Gracias, pero creo que puedo manejarlo desde aquí», dije, intentando cerrar la puerta del coche. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, el hombre puso su mano en el borde, deteniéndome con una fuerza inesperada. «No lo creo», dijo, su tono ahora firme, casi amenazante. El alivio inicial se desvaneció por completo. Mi mente se llenó de posibilidades, todas aterradoras. Miré alrededor, pero el camino seguía completamente vacío. Él sacó algo de su bolsillo, un cuchillo pequeño pero oxidado, y lo sostuvo frente a mí. «Sal del auto, ahora», ordenó, con una voz que no dejaba lugar a discusión. El miedo me paralizó por un segundo, pero el sonido del motor rugiendo bajo el capó me dio una idea. Con un movimiento rápido, pateé la puerta, empujándolo hacia atrás lo suficiente para tomar impulso y acelerar. Las llantas chirriaron mientras el auto avanzaba. Por el retrovisor vi al hombre levantarse del suelo, su cuchillo aún en mano, mientras corría hacia su pick-up. Sabía que no estaba lejos de alcanzarme, y aunque el auto estaba en marcha, el sonido extraño del motor me recordó que no podía confiar completamente en que resistiera. Aceleré tanto como pude, mientras las luces del pick-up aparecían detrás de mí, creciendo con rapidez. Con el pick-up pegado detrás de mí, mis manos temblaban en el volante. El motor parecía a punto de fallar, pero no podía detenerme. Miraba el retrovisor constantemente, viendo cómo las luces del pick-up se acercaban más con cada segundo. Entonces, al tomar una curva cerrada, el auto comenzó a sacudirse violentamente. Algo en el motor se rompió, y el vehículo se detuvo en seco, dejando el camino libre para el pick-up. Me preparé para lo peor, respirando rápido mientras escuchaba cómo el otro motor frenaba bruscamente detrás de mí. Pero, para mi sorpresa, no vi a nadie bajarse. Los faros permanecieron encendidos, iluminando mi coche inmóvil, como si el conductor estuviera esperando a que hiciera el primer movimiento. El silencio era insoportable. Abrí la puerta lentamente, listo para correr hacia los árboles que bordeaban el camino. Pero al mirar atrás, el pick-up ya no estaba. Solo quedaban las marcas de sus llantas en la tierra suelta. Por un momento pensé que había escapado, que el hombre había desistido, pero algo no cuadraba. Miré hacia el asiento del copiloto y vi el trapo grasiento que el mecánico había usado para limpiar sus manos. No recordaba haberlo dejado ahí. Antes de que pudiera reaccionar, un sonido de pasos en la maleza me hizo girar la cabeza hacia la oscuridad del bosque. Algo o alguien seguía ahí, observándome desde las sombras. Soy Ernesto, y esa noche volvía a casa después de una jornada larga y agotadora en la ciudad. Decidí tomar una carretera secundaria para evitar el tráfico pesado, confiando en que llegaría más rápido. Todo iba bien hasta que el auto comenzó a fallar. Al principio, el motor solo se jaloneaba, pero unos kilómetros después se apagó por completo. Intenté arrancarlo varias veces sin éxito. Bajé del auto, rodeado de un silencio inquietante.
La carretera estaba completamente vacía y las sombras de los cerros cercanos se alargaban bajo la tenue luz de la luna. Mientras evaluaba qué hacer, escuché el rugido de un motor acercándose. A lo lejos, las luces de un pick-up iluminaban el camino, creciendo en intensidad hasta detenerse detrás de mi coche. Un hombre bajó del vehículo, vestido con un overol viejo y cargando una linterna y una caja de herramientas. ¿Problemas?, preguntó, sonriendo ampliamente. Aliviarme parecía lo más lógico, pero había algo extraño en su llegada tan oportuna. Aún así, asentí. Sí, parece que el motor dejó de funcionar. Él se acercó lentamente, sin dejar de mirarme con una calma que me incomodaba más de lo que quería admitir. El hombre abrió el cofre con destreza, encendiendo su linterna para examinar el motor. Esto no debería ser complicado. Quizá unos minutos y queda listo, dijo, mientras sus manos revisaban los cables y mangueras con movimientos rápidos. Intenté conversar para aliviar la incomodidad. ¿Es usted mecánico?, pregunté. Algo así, respondió, sin levantar la vista. Su tono evasivo no ayudaba a calmar mis nervios. Miré hacia su pick-up y noté algo extraño. En la parte trasera había lonas cubriendo objetos cuyo contorno no lograba distinguir, pero había algo más. Manchas oscuras que parecían sangre seca. Mientras él seguía trabajando, el ambiente se volvió más pesado. Cada vez que intentaba acercarme al motor para observar lo que hacía, su postura cambiaba, bloqueando mi vista de manera deliberada. ¿Por qué no espera en el coche? Esto tomará un momento, dijo, sin siquiera mirarme. Decidí no insistir, pero algo en su tono me hizo retroceder hacia el asiento del conductor. Cerré la puerta lentamente y mi mano fue directo al seguro. Lo que inicialmente parecía ayuda, ahora se sentía como una amenaza latente. Afuera, el sonido de sus herramientas contra el metal resonaba en la soledad del lugar, amplificando mi paranoia. Desde el interior del coche, observaba sus movimientos. Parecía estar en total control, como si supiera exactamente qué hacer, pero algo no cuadraba. Intenté distraerme buscando señal en mi celular, pero la pantalla seguía mostrando sin servicio. La sensación de aislamiento se intensificó cuando el sonido de un trueno en la distancia me hizo dar un respingo. Por si fuera poco, la linterna del hombre iluminaba intermitentemente su rostro y cada destello acentuaba esa sonrisa incómoda que no había abandonado desde que llegó. Miré hacia atrás, buscando algún otro vehículo en la carretera, pero el pick-up era el único en kilómetros a la redonda. De repente, cerró el cofre con un golpe seco y se acercó a la ventanilla del conductor, tocándola suavemente. Bajé un poco el cristal, intentando mantener la calma. Ya está listo, pero vamos a probarlo juntos, por seguridad, dijo, con un tono demasiado casual. No creo que sea necesario, respondí, fingiendo tranquilidad. Por seguridad, repitió, esta vez con un énfasis que me heló la sangre. Se quedó ahí, inmóvil, esperando una reacción. Mi instinto me decía que no debía dejarlo entrar al coche, pero su postura relajada y la forma en que bloqueaba parcialmente la puerta me dejaban claro que no estaba dispuesto a aceptar un no por respuesta. Decidí que no había forma de dejarlo entrar. Gracias por la ayuda, pero prefiero seguir solo desde aquí, dije, con la voz lo más firme posible. Intenté arrancar el auto, y para mi alivio, el motor encendió de inmediato. El hombre no se movió. Su sonrisa ahora era más pronunciada, pero sus ojos parecían vacíos,
sin rastro de amabilidad. De repente, golpeó el marco de la ventana con su mano libre. «No entiendo. ¿Así es como agradeces?», dijo, con un tono que había perdido cualquier rastro de cortesía. Mis manos temblaban en el volante. Sin pensarlo más, aceleré, obligándolo a retroceder mientras el coche avanzaba. El alivio fue breve. A través del retrovisor, vi las luces de su pick-up encenderse y el motor rugir mientras comenzaba a seguirme. Aceleré lo más que pude, pero el camino era sinuoso y las llantas del coche no estaban en condiciones para maniobrar a esa velocidad. Las luces del pick-up se acercaban más, cegándome con sus saltos. De repente, él comenzó a tocar el claxon repetidamente, un sonido ensordecedor que se mezclaba con los golpes secos que hacía al embestir la parte trasera de mi coche. Cada impacto era un recordatorio de que no tenía salida, mientras la distancia entre nosotros se acortaba peligrosamente. El siguiente golpe fue tan fuerte que mi auto derrapó hacia el borde del camino, deteniéndose con un brusco chirrido. Sentí un dolor punzante en el hombro por el impacto, pero no había tiempo para pensar. Vi las luces del pick-up detenerse unos metros más adelante y el hombre bajó tranquilamente, esta vez con una llave inglesa en la mano. Su silueta se proyectaba contra los faros encendidos mientras se acercaba al coche. Mi mente buscaba desesperadamente una salida. Abrí la puerta del auto y salí tambaleándome hacia el camino. Si iba a sobrevivir, tenía que actuar rápido. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, recogí una piedra del suelo y la lancé con todas mis fuerzas hacia su pick-up, destrozando un faro. Mi intención era distraerlo y darle algo más en qué pensar. Funcionó. El hombre giró hacia el ruido, sorprendido. Aproveché para correr hacia el bosque que bordeaba la carretera, sabiendo que no tendría muchas oportunidades. Mientras corría entre los árboles, escuché su voz gritar detrás de mí. «Eso solo empeora las cosas, amigo». Su tono era más furioso, pero también más determinado. Sabía que al entrar al bosque lo alejaba del auto, pero también me condenaba a un terreno sin salida. El siguiente golpe fue tan fuerte que mi auto derrapó hacia el borde del camino, deteniéndose con un brusco chirrido. Sentí un dolor punzante en el hombro por el impacto, pero no había tiempo para pensar. Vi las luces del pick-up detenerse unos metros más adelante y el hombre bajó tranquilamente, esta vez con una llave inglesa en la mano. Su silueta se proyectaba contra los faros encendidos mientras se acercaba al coche. Mi mente buscaba desesperadamente una salida. Abrí la puerta del auto y salí tambaleándome hacia el camino. Si iba a sobrevivir, tenía que actuar rápido. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, recogí una piedra del suelo y la lancé con todas mis fuerzas hacia su pick-up, destrozando un faro. Mi intención era distraerlo y darle algo más en qué pensar. Funcionó. El hombre giró hacia el ruido, sorprendido. Aproveché para correr hacia el bosque que bordeaba la carretera, sabiendo que no tendría muchas oportunidades. Mientras corría entre los árboles, escuché su voz gritar detrás de mí. «Eso solo empeora las cosas, amigo». Su tono era más furioso, pero también más determinado. Sabía que al entrar al bosque lo alejaba del auto, pero también me condenaba a un terreno sin salida. La camioneta blanca se detuvo al borde del camino justo cuando me acercaba, como si esperara algo. Los dos vehículos que me rodeaban continuaban manteniendo su formación, controlando cada maniobra que intentaba hacer. La sensación de estar atrapado comenzó a superar cualquier lógica. Esto no era un simple capricho de conductores imprudentes. Mis manos temblaban mientras ajustaba el volante.
Traté de sacar mi celular para llamar a emergencias, pero la pantalla mostraba sin servicio. La realidad de mi aislamiento se volvió insoportable. Intenté mantener la calma, pero el sonido de los motores alrededor me envolvía, aumentando mi ansiedad. De pronto, el vehículo detrás de mí encendió las luces altas, cegándome por el retrovisor. El coche frente a mí frenó bruscamente, obligándome a reducir la velocidad para no chocar. Me quedé completamente inmóvil en el carril, con los faros iluminando todo el interior del auto. Por un momento, pensé en salir y correr hacia el monte, pero las barreras metálicas que flanqueaban el camino lo hacían imposible. Sentí que mi mundo se encogía. Nadie sabía dónde estaba, no había un lugar donde pedir ayuda, y esas personas estaban jugando con mi desesperación como si fuera parte de un plan perfectamente calculado. Decidí que quedarme inmóvil solo me hacía más vulnerable. Pisé el acelerador con todas mis fuerzas, esperando tomar al auto de enfrente por sorpresa. Mi coche se abalanzó hacia adelante, pero en el último segundo, el vehículo bloqueó el carril nuevamente, forzándome a frenar bruscamente. Mis llantas chirriaron y sentí cómo el volante temblaba en mis manos. Detrás de mí, el auto encendió el claxon de manera insistente, como si intentaran intimidarme. En un acto desesperado, giré el volante hacia la derecha, intentando aprovechar un pequeño espacio junto a la valla metálica para salir del bloqueo. El sonido de un golpe metálico llenó el aire. Mi coche se estrelló contra la valla, rebotando hacia el carril. Antes de que pudiera reaccionar, la camioneta blanca que estaba estacionada aceleró, colocándose frente a mí. Ahora estaba completamente rodeado. Las luces altas de todos los vehículos me cegaban, y el eco de los motores me hacía sentir como si el aire se hubiera agotado dentro del auto. En ese momento, una de las puertas de la camioneta se abrió y vi a un hombre bajar con calma, llevando algo en las manos. No podía distinguir qué era, pero su postura denotaba control, como si estuviera acostumbrado a este tipo de encuentros. Mi único pensamiento era que esto no iba a terminar bien. El hombre avanzó hacia mi auto, sus pasos lentos pero decididos. Apreté el volante con fuerza, evaluando si intentar huir nuevamente valía el riesgo. Justo cuando levantó un brazo, la luz de un nuevo par de faros apareció en la distancia. Era otro vehículo, acercándose a toda velocidad. Los conductores alrededor reaccionaron de inmediato. La camioneta blanca apagó sus luces, el auto detrás retrocedió y el de enfrente se desplazó rápidamente hacia un lado. No entendía qué estaba pasando, pero los motores rugían mientras los vehículos comenzaban a dispersarse. El nuevo coche, un sedán oscuro, frenó abruptamente a pocos metros de mí. Una persona bajó del asiento del conductor, gritando con autoridad. No logré captar las palabras exactas, pero el tono era claro. Órdenes. Los otros vehículos encendieron sus motores y desaparecieron uno a uno en la oscuridad, como si la llegada de este extraño hubiera roto el control que tenían sobre mí. El hombre que bajó de la camioneta blanca retrocedió lentamente hasta su vehículo y se fue sin decir nada. Quise bajar para agradecer o preguntar quién era mi aparente salvador, pero el conductor del sedán no se acercó. Solo se quedó junto a su auto, observándome en silencio, hasta que también se fue, dejándome solo en medio de la carretera. Gracias por acompañarnos en este viaje a lo desconocido. Si te gustó el video, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas leyendas. Recuerda, lo paranormal siempre está más cerca de lo que imaginamos. Nos vemos en el próximo misterio.